bien. Un grandísimo saludo a todos y todas. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes sobre compliance. Es una palabra a la que todos ustedes están bastante acostumbrados porque son organizaciones que están muy interesadas en el cumplimiento, en la validación del cumplimiento, en sus sistemas de gestión. Y el día de hoy pues vamos a estar hablando sobre este concepto porque siempre hemos estado muy relacionados con el concepto de compliance desde el área ambiental, desde el área de salud ocupacional, desde el área de responsabilidad social, de inocuidad alimentaria, de seguridad patrimonial, pero el concepto en realidad es muchísimo más amplio y hoy vamos a tener a una especialista que nos va a estar compartiendo sobre el tema. Su nombre es Paola Mata. Paola es especialista en compliance y derecho de competencia, es miembro del World Compliance Association y cuenta con más de 10 años de experiencia como abogada corporativa para compañías transnacionales, así como abogada externa para empresas pymes en varios sectores económicos. Además, tiene muchísima experiencia como oficial de cumplimiento y oficial de gobierno corporativo. Ella nos va a estar desarrollando el tema del compliance, no solamente desde el enfoque que tradicionalmente ustedes han conocido en Nairi, sino desde este otro gran ámbito. Nos va a estar compartiendo sobre eso. Mencionarles que a partir de este momento nuestra idea en Nairi es consolidarnos como una firma especializada en todo lo que es cumplimiento, no solamente en estos campos tan específicos, tan boutique, ¿verdad? Por así decirlo, que hemos venido desarrollando con ustedes a lo largo de este tiempo, sino también ir ampliando hacia temas de anticorrupción, hacia temas más corporativos, y para eso es que vamos a estar teniendo el apoyo de Paola. Entonces, escuchémosla y al final de la charla podemos ampliar un poquito más sobre estos nuevos servicios con los que estaremos entrando a partir de ahora. Paola, buenos días, un placer, un gusto saludarte. Espero que estés muy bien. Hola Pau, muchas gracias y bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a Nairi por esta oportunidad tan linda de poder darles esta capacitación o esta charla de estos temas que a mí realmente me apasionan, me han apasionado siempre. Nairi, bueno, yo conozco a Paola hace mucho tiempo, hace varios años ya, yo no sé si son como casi 10 años o 5 años, ¿verdad? Pues, pucha, sí. Y de las cosas más lindas que tiene Nairi y Paola en su equipo es que ellos se han enfocado durante muchísimo tiempo, tal vez sin saberlo, a compliance. Porque al final vamos a ver hoy que compliance es cumplimiento y cumplimiento de la legislación y de las normas desde un ámbito preventivo. Entonces, bueno, con este preámbulo y con el aval de Paola y del equipo de Nairi, vamos a iniciar con estos temas. Hay como varios bloques, entonces yo voy a dar un espacio para que hagan consultas como de los bloques específicos en caso que lo tengan, pero de todas maneras, pues si en el camino yo voy conversando y les surge alguna duda, no sé si levantamos la mano o pueden escribir en el chat, tal vez Paola y el equipo de Nairi me ayudan con el chat, ¿verdad? Sí, Pau, Ujú. normalmente lo hacemos de esa manera. Por favor, Ok. invitarlos a que conforme ella vaya exponiendo, ustedes no se queden con las dudas, pueden irlas registrando en el chat y en los diversos espacios que Paola nos va a ir teniendo, vamos a leer la pregunta. Ahí en todo caso pueden abrir su micrófono para ampliar la consulta y de esa manera podemos irlo gestionando. Entonces, Pau, adelante, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en esta mañana y arranquemos. Ok. Bueno, entonces, para iniciar, vamos a ver, ya me comió la tecnología porque no me está pasando, ahí está, la página. Vamos a iniciar con el concepto de compliance y por qué es importante el compliance. Y tal vez ustedes lo han venido oyendo con mucha más frecuencia en los últimos años. Tal vez, y tal vez la razón en específica es que esto es un movimiento
a nivel mundial que se ha venido dando, pero en Costa Rica en especial se inicia con la posibilidad y el requerimiento que tiene Costa Rica de ingresar en la OCDE o en la OCDE, ¿verdad? Tal vez aquí muchos no se acuerdan o no saben, pero Costa Rica empezó con el proceso de la OCDE desde el año 2012. ¿Verdad? Y es un proceso que ha tomado varios años y en el cual se ha tenido que ir trabajando. Entonces, tal vez recapitulando, y para los que no saben o para hacer un refrescamiento, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una organización internacional que inicia o se crea después de la Segunda Guerra Mundial por países europeos que tienen en Europa, ¿verdad? Después de este evento tan grande y tan catastrófico, ellos tienen que reconstruirse y entonces surge esta organización como un medio para empezar a reconstruirse. Entonces, el objeto de la OCDE es justamente eso, o sea, que los países miembros trabajen en conjunto para enfrentar todos los desafíos económicos, políticos, sociales y de gobierno en sí, digamos, que le permitan la adopción de mejores prácticas para un desarrollo inclusivo y sostenible. Entonces, lo que ellos hacen básicamente es establecer estas best practices para que los países las adopten como políticas públicas y que cumplan, ¿verdad? Cumpliendo esos estándares, favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas dentro de este rango de desarrollo inclusivo y sostenible. Y así proponer soluciones, todas estas best practices, para diversos retos sociales, económicos y medioambientales. Ellos tienen como todos esos ejes. Costa Rica ingresa el 15 de mayo del 2020, es decir, hace prácticamente un año en plena pandemia, se nos da la noticia de que ya efectivamente podemos ingresar. Somos el país número 38 de la OCDE y el cuarto en América Latina. ¿Verdad? Que esto realmente es algo de gran relevancia. Como ustedes ven ahí en la lámina, durante este proceso se aprueba una hoja de ruta para que Costa Rica pueda adherirse, es decir, no es solamente decir que uno quiere participar, sino que hay que pues establecer varias pautas que se deben de seguir. Y dentro dentro de esta hoja de ruta se establecen 22 comités técnicos que lo que hacen es una evaluación de la legislación costarricense y de áreas de mejora en las que se deben trabajar. Entonces, dentro de estas áreas de mejora, que fueron varias y cada comité técnico emite un informe de qué es en lo que se debe trabajar y es lo que Costa Rica trabaja básicamente desde octubre del 2015 hasta marzo del año 2020, o sea, son 5 años en un trabajo de carrera, porque al final en Costa Rica se tuvo que correr en muchas cosas, pero salen leyes específicas que son las que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué implicó en Costa Rica? Y hay una que tiene un asterisco que ya les voy a explicar por qué. Entonces, dentro de uno de los comités estaba todo el tema de transparencia fiscal. Y lo que establece la OCDE o lo que establece este comité es que, si bien es cierto, existen leyes específicas que regulan la manera en cómo el Ministerio de Hacienda recauda los impuestos, lo cierto es que hacía falta todo un tema de transparencia relacionado con la lucha contra el fraude fiscal y también relacionado con temas de narcotráfico, pero específicamente temas de lucha de fraude fiscal y específicamente relacionado con sociedades anónimas en donde de alguna manera
se estaba evadiendo impuestos por parte de los accionistas. Yo aquí estoy casi que citando, ¿verdad?, lo que dice el informe, pero es un resumen de lo que decía el informe. Entonces, de ahí que se crea la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, que es la ley número 9416 y su reglamento. Y a raíz de ahí vienen pues varias directrices de tributación a aclarar cómo es que se va a aplicar lo que está ahí. Y dentro de esas está, ¿verdad? Se establece el registro de transparencia de beneficiarios finales, que es uno de los temas que vamos a ver hoy. Además de esto, existía otro comité relacionado con la lucha contra la corrupción. Este es uno de los ejes en los que la OCDE ha trabajado muchísimo. Incluso ellos tienen guías o manuales, tanto en inglés, los tienen ¿verdad?, en los diferentes idiomas de los países miembros, inglés, español y francés, que incluso pueden ser consultados, son manuales grandes, tanto para países como para empresas, en cuáles son, digamos, las best practices o estas mejores prácticas en temas de lucha contra la corrupción. Y entonces de ahí se desprende que, si bien es cierto, Costa Rica ya contaba con delitos específicos establecidos en el Código Penal y en la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, todavía estaba quedando al descubierto el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas para estos delitos, ¿verdad?, cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos, o sea, delitos relacionados con soborno y corrupción. Entonces, de ahí es que sale la ley número 9699 junto con su reglamento, y en esta ley y el reglamento en específico lo que vienen a regular es un modelo de compliance, básicamente, que es facultativo, ¿verdad? No es un modelo obligatorio, pero que vamos a ver que tiene una importancia fundamental para las empresas, o que podría llegar a tener, ¿verdad? Y bueno, y además a mí no me tienen que convencer, pues yo soy una fiel creyente de los programas de compliance. Con un asterisco les puse la política de competencia del consumidor, que si bien es cierto no es un tema que vamos a ver hoy, y que bueno, eventualmente podríamos hacer otro seminario, otro webinar de este tema, porque fue uno de los temas que también surgió de estos comités de revisión, y en el cual se establecía que, si bien Costa Rica tenía una legislación que incluso había sido reformada en el año 2012, hubo una reforma de toda la ley de competencia en el año 2000, en abril del 2012, todavía estaban quedando, digamos, como unos cabos sueltos, y se hizo una reforma importante que básicamente le da mayor independencia y mayores herramientas a la Comisión para la Promoción de la Competencia, que básicamente es la autoridad de competencia en Costa Rica, y que viene a hacer unos cambios. Incluso en multas y en la forma en cómo estábamos acostumbrados a competir. Por ejemplo, nada más y rápidamente, para no quitarle mucho tiempo a esto, porque realmente no es el enfoque, pero solo para ponerles un ejemplo, esta nueva ley establece que hay un testigo de la corona, como se dice en derecho penal, y entonces si hay alguna práctica antimonopolística que se está dando entre competidores y la autoridad de competencia, la COPROCON, entra hacer una revisión, y uno de ellos es el que dice, levanta la mano y dice, no, sí, esto es así, y somos estos y estos y estos los participantes, pues a esta empresa que levantó la mano y dijo, entonces se le hace un tratamiento especial. Entonces, ¿verdad? Hay como temas así, y es importante traerlo a colación, porque dentro del compliance, una de las cosas que sí es importante tener en cuenta es que, nuevamente, compliance es cumplimiento, pero siempre está también muy ligado al cumplimiento en materia de competencia y derechos del consumidor. Entonces, por eso lo quise incluir aquí, como para ir viendo y para ir introduciendo este tema, y para que lo tengan también, lo vayamos tomando en cuenta para casos futuros.
Ok, entonces he hablado mucho de compliance, he dicho compliance muchas veces y no hemos visto qué es. ¿Qué es el compliance? Es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que son adoptadas por las organizaciones, es decir, no es solo empresas, sino que también aquí hablo y se puede hablar de empresas estatales, asociaciones, ¿verdad? De diferentes organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los cuales se van a enfrentar pues estas organizaciones. Pero además, una de las cosas más importantes es establecer los mecanismos internos para prevenir esos riesgos, para gestionarlos, controlarlos y tener una manera adecuada de reaccionar. Y esto es lo que hace el modelo facultativo que establece la ley 9699 que les comentaba. Entonces, si ustedes ven, aquí en ningún momento de la definición se habla de que únicamente estamos hablando de delitos, que si bien es cierto, en Costa Rica, hoy el modelo que está siendo, digamos, facultativo y que está dando la ley es un modelo que está relacionado con políticas, con temas penales, el compliance va más allá, ¿verdad? Y no es solo delitos, sino que abarca muchos más temas. ¿Qué temas abarca? Vamos a ver, es que no me pasó la presentación. Ahí estamos. ¿Qué regula? Entonces, regula muchas cosas. Esto es lo que típicamente ustedes van a ver dentro de un programa de compliance. A esto se le pueden incluir algunos otros temas, pero esto es, digamos, lo que típicamente regularía un programa de compliance. Entonces, temas relacionados con soborno y corrupción. Importante que la tendencia internacional es soborno y corrupción tanto a nivel público como a nivel privado, porque si bien es cierto, en nuestro país únicamente es penada la corrupción cuando hay una interacción con un funcionario público, pues creo que todos sabemos que también pueden haber casos de corrupción y soborno entre empresas privadas, entre un proveedor y un cliente, ¿verdad? Regula temas de regalos y hospitalidades justamente porque vamos a ver las formas de corrupción o la tendencia, por llamarlo de alguna manera, de formas de corrupción ya no es tanto pago de dádivas, aunque también se da, pero sino que ahora vienen disfrazadas en regalos o hospitalidades entendidas como escenas, fiestas corporativas, regalos, sí, o certificados para pases en un hotel o en eventos futbolísticos, etcétera. Y aquí ustedes pueden ir pensando en todos los casos que tanto a nivel local como a nivel internacional se han venido dando en temas de corrupción y soborno. Y entonces, ¿verdad? Ya no se habla necesariamente de que se le entregó un cheque y se vio a fulano entregando un cheque o entregando estas sumas de dinero, sino que se dan a través de este tipo de invitaciones. Entonces, un programa de compliance regula la forma en que las empresas pueden dar y aceptar regalos y hospitalidades, incluso se regulan montos y demás. Como les comentaba, derecho de competencia, o sea, eso sí o sí debe estar dentro de un programa de compliance. Igualmente el tema del derecho de los consumidores, temas de conflictos de interés que eventualmente pueden devenir en temas de soborno y corrupción, ¿verdad? Y que muchas veces están además ligados con delitos relacionados en temas de licitaciones, por ejemplo, de licitaciones públicas o licitaciones incluso privadas, ¿verdad? Entonces, conflictos de intereses es todo este tema cuando una persona, por ejemplo, está en una junta directiva o es accionista de una empresa y esta empresa hace negocios, digamos, como proveedor o como cliente con otra y entonces usa su influencia, ¿verdad?, para beneficiar a una de las dos empresas o a las dos empresas en las que es parte. También se regula el tema de transparencia fiscal y contable, ¿verdad? Y entonces aquí volvemos con todo el tema fiscal, porque dentro de un programa de compliance, lo que también se busca es que
la contabilidad de las empresas pues esté al día y se pague fiscalmente lo que se tenga que pagar. Y aquí hay gente que me dice, pucha, y Hacienda que cada vez paga más, que hay más impuestos, ¿verdad? Y en este país que cada vez más impuestos. Y esto no quiere decir que un programa de compliance te obligue a pagar más impuestos. No, es llevar una contabilidad de manera ordenada, pagar lo que se tiene que pagar, no más de eso. Y para eso hay normas y reglas fiscales, ¿verdad? Que se pueden utilizar y exenciones y beneficios que uno puede utilizar siempre dentro de la regulación local. Pero además, una de las cosas que benefician ¿verdad? Y el beneficio de estos programas es que no es lo mismo tener una contabilidad ordenada y viene Hacienda y nos hace una revisión a no tener nada o tener algo ahí donde nosotros sabemos que tenemos una inestabilidad porque no tenemos claro cómo está nuestra contabilidad y entonces hay que correr, ¿verdad? También está el tema de prevención de lavado de dinero, bueno, que eso está muy relacionado con todos los delitos de narcotráfico. Y normalmente los programas de compliance tienen una línea para gestionar reportes o denuncias. Muchas veces cuando hablamos de estos temas hay como cierta preocupación de los administradores diciendo, uy, es que si yo pongo una línea, no solo me va a salir más caro, sino que me van a empezar a llegar un montón de cosas y tal. Lo cierto del caso es que las líneas para reportes no tienen que ser, digamos, no necesariamente tengo que hacer una página web súper sofisticada, ni tengo que tener una línea telefónica adicional, que muchas veces es lo ideal, pero la idea de la línea de reporte es que los terceros, ya sean empleados, accionistas, proveedores, tengan la libertad de acercarse a una persona, que por ejemplo puede ser una persona en el Departamento de Recursos Humanos o puede ser la persona de auditoría, ¿verdad? Y reporte dudas de cosas que no sabe si están pasando, si se están haciendo bien o no. Y esto realmente ha sido una herramienta muy importante. Lo normal que se ve es que siempre hay un pico de denuncias en donde cuando uno hace la revisión ve que muchas pues que son dudas y que se hace, tal vez se hace una investigación chiquitita y se ve que no es nada. Y después las denuncias en un sistema ya aprobado, las denuncias son pues bastante frecuentes, pero son muy atinadas y más bien eso ayuda a que, a que no a que la empresa mitigue sus riesgos. Entonces, nada más para que tengan una idea de esto está sacado y pueden verlo ahí en la página del World Compliance Association. Eh, Estas son las normas que tienen ellos como normas relacionadas con un sistema de compliance en Costa Rica. Y pueden ver que muchas, ¿verdad? Tenemos el Código Penal, tenemos la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la nueva ley, la llamada Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas, ¿verdad? Pero también tenemos mucha normativa de las superintendencias, de la SUGEF, ¿verdad? Que están muy relacionadas con el tema de gobierno corporativo. Igual con normas relacionadas con la Superintendencia General de Valores, hay algunas de la SUGEVAL, de la Superintendencia, perdón, la SUGEVAL, la Superintendencia General de Valores y la SUGESE, que es la de seguros, en donde se dan estas buenas prácticas de gobierno corporativo, justamente para evitar y para, de alguna manera, ¿verdad? Tratar estos temas de transparencia fiscal y contable, conflictos de interés, sobornos y corrupción, ¿verdad? Esto es solo como una pincelada de todo lo que hay, pero como les digo, realmente un programa de compliance ve muchos más aspectos, porque también podríamos estar incluyendo, y es una de las mejores prácticas, incluir los temas de diversidad e inclusión, temas laborales, temas medioambientales que después nos pueden, ante un incumplimiento medioambiental, ustedes saben que podría incluso hasta llegar a delitos establecidos en el Código Penal en materia ambiental. Pero bueno, entonces tenemos toda esta serie de incumplimientos que podrían darse. Entonces, la idea de un programa de compliance es esta sombrilla grande donde gestionemos y controlemos todos los riesgos de una organización. Y ahora sí, ¿para qué nos sirve? ¿Cuáles son esos beneficios, verdad? Gobierno corporativo.
todas las empresas tienen un apetito de riesgo, ¿verdad? Y ese apetito de riesgo es hacia dónde quiero ir, ¿verdad? Para alcanzar mis objetivos, qué tanto me puedo arriesgar o no. Y dentro de eso está también la forma en cómo yo me organizo a nivel interno. Y entonces, cuáles son las funciones que tienen los accionistas y cuál es la relación de estos accionistas de las empresas o cuotistas o, ¿verdad? O asociados, dependiendo de la organización en la que estemos jurídicamente hablando. ¿Cuál es la relación de estos dueños, por decirlo de alguna manera, con la administración? Si son los mismos, si no, ¿verdad? Tenemos muchas empresas familiares en donde los dueños son también los miembros de la junta directiva y además son los administradores, pero conforme incluso va creciendo la organización, a veces eso no es posible, entonces hay que establecer como esas pautas de cómo nos vamos a organizar a lo interno. Y normalmente, además, las normas de gobierno corporativo nos ayudan a organizarnos en cuanto a si tenemos un auditor que nos revise, ¿verdad? Nos audite, valga la redundancia, nuestros procesos, si tenemos un código de conducta y cómo lo manejamos y demás. Temas reputacionales, ¿verdad? Yo creo que hay ejemplos de muchas empresas que cuando uno piensa en soborno y corrupción o en conflictos de intereses, o hace poco fue muy sonado los temas de los deudores en Hacienda, y entonces a uno ya se le vienen, ¿verdad? Tanto nacionales como extranjeros, ciertas empresas que uno sabe que se vieron involucrados en un escándalo hace tanto tiempo, ¿verdad? Y ahora, tras de todo, con esta rapidez en que se dan las noticias, se conocen tanto noticias falsas como noticias que no son falsas, ¿verdad? Que se comparten en redes sociales, entonces hay una especie de ciberbullying, cyberbullying, ¿verdad? En donde la gente empieza a postear y a compartir estas noticias, y entonces eso genera un daño reputacional. Teniendo un programa de compliance, entonces tenemos controlado este tipo de cosas y podemos mitigar estos temas y así tener una reputación sana dentro del mercado. Disminución de costos y bueno, esto solo pensar en las disminuciones de costos que podría tener una empresa por no pagar multas, por no pagar seguros, por no, seguros, digamos, en caso de que se dé una sanción y haya que acudir a un seguro o pedir préstamos, y pagar los honorarios de los abogados, que aquí nos damos un balazo en el zapato, ¿verdad? En el pie, pero bueno, yo creo más en un tema de cumplimiento ¿cómo se llama? Que ya cuando hay que ir sobre la marcha, bueno, que si hay que ir sobre la marcha uno va, pero también los costos son distintos cuando ya estamos hablando de litigios y sobre todo son distintos cuando son litigios penales. Incluso porque a veces no solo los costos de los abogados, sino que además hay que hacer reparaciones de daños, ¿verdad? De las multas que hay o de los acuerdos a los cuales hay que llegar. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, en materia de competencia, entonces se pueden llegar a ciertos acuerdos para evitar una sanción y entonces hay que pagar un montón de dinero. O incluso echar negocios para atrás. Entonces, eso ya nos genera una disminución de costos importantes si logramos detectar y parar las cosas a tiempo. Detección a tiempo de mala praxis empresarial, que viene, ¿verdad? En este también tema de costos que les estaba contando, porque al momento de hacer, de establecer este programa de compliance, podemos detectar que habían ciertas maneras en las que la empresa o la organización estaba llevando a cabo sus negocios y que no eran las mejores. Entonces, de repente, por ejemplo, nunca se había hecho una política de cómo hacer las compras. Y eso resultaba en que al final de cuentas se elegía siempre un mismo proveedor por un precio que creíamos que era el mejor precio, y resulta que no. Que cuando establecemos una política y detectamos, por ejemplo, que después de cierto monto, no sé, por ejemplo, se puede... se tiene que sacar a una licitación y que hayan al menos 3 oferentes y tal, y nos damos cuenta que eso al final de cuentas baja costos, ¿verdad? Entonces, esos dos están como muy ligados. Confianza hacia los públicos de interés, tanto inversionistas, clientes, proveedores, ¿verdad? Muy ligado al tema de reputación.
Oportunidades de crecimiento hacia otras fronteras y clientes, porque mientras seamos una empresa robusta, confiable y con buena reputación, esto nos ayuda a obtener mejores clientes y poder vender eso hacia afuera, especialmente a países en Estados Unidos y en Europa, que son legislaciones muy avanzadas en este tema y que muchas veces obliga de alguna manera o únicamente contrata a proveedores que tengan certificados programas de compliance o que adopten sus programas de compliance. Entonces, muchas empresas transnacionales aquí, y voy a citar un ejemplo, que es dos par de ejemplos que conozco muy bien, la empresa Walmart, Walmart Centroamérica y Holcim Costa Rica, por ejemplo, son empresas que de alguna manera tienen su código de conducta de proveedores que tienen que firmar los proveedores y que tienen que cumplir ciertos estándares para poder participar con ellos. Entonces, esto también es un beneficio y un incentivo. Clima organizacional, porque también se ha concluido y hay estudios que determinan que en una empresa en donde hayan programas de compliance, el clima organizacional normalmente mejora, porque no hay esta presión de los empleados de que puede llegar el jefe a decirle que haga algo incorrecto. Las mismas jefaturas están poco más tranquilos o más tranquilos porque saben que hay una estructura que los ampara en caso de que alguno de sus empleados se salga, digamos, de la canasta, como decimos en Costa Rica, y quiera hacer algo que no está bien. Y entonces hay pues una estructura interna que los ampara en estos temas, ¿verdad? Y bueno, cumplimiento legal, evidentemente, y además, bueno, nos evitamos sanciones, tanto sanciones y multas, ¿verdad? Sanciones que pueden ser civiles, pueden ser penales, pueden ser administrativas. Eh, y bueno, sanciones monetarias tanto para la empresa, para los accionistas, los directivos, los representantes y los empleados. Entonces, realmente el tener un programa de compliance, pues sí es una buena idea y sí es una buena práctica. Nada más para un cuadrito así, para resumir esto que estamos conversando, ¿verdad? Y que les quede como la foto de qué es. Tenemos un, un, un resumen, perdón. Vamos a hacer una pausa en este momento, a ver si alguien tiene alguna duda o... Hola Pau, muchísimas gracias. Está Sí. súper interesante todo lo que estás compartiendo. Realmente voy resaltando varios aspectos de los que estás mencionando. Lo primero, que compliance es una gran sombrilla, como lo estabas mencionando, que cobija un montón de temas en la organización que tradicionalmente o a nivel mundial, y eso es una cosa muy interesante que la discutíamos el otro día, ¿verdad? Está muy enfocado a esas temáticas que estabas diciendo, ¿verdad? Y de pronto hemos ido dejando por fuera otra serie de temáticas que en el fondo también se convierten en riesgos, porque por ejemplo, si yo tengo incumplimientos ambientales severos o si tengo incumplimientos laborales también severos, al final del día eso me va a rebotar en eventuales denuncias, en eventuales demandas de partes interesadas y también, ¿verdad? Vamos a tener en el fondo, digamos, un impacto dentro de la gestión del cumplimiento. Entonces me parece súper interesante, ¿verdad? Lo que estás mencionando y justamente pues por ahí hacerles el anuncio nuevamente, ¿verdad? De cómo desde Nairi queremos ir integrando todas esas sombrillas, no solamente dedicarnos a los temas en los que ustedes tradicionalmente nos han conocido, ¿verdad? Como los temas ambientales o los asociados a un sistema de gestión, ¿verdad? Sino también ir pasando esa barrera hacia una asesoría mucho más integral en términos generales de compliance. Algo interesantísimo, Pau, de lo que también estabas mencionando sobre la normativa que tenemos, ¿verdad? En Costa Rica. Creo que también otra herramienta que es muy atinada a todo esto que estamos hablando es la INTE ISO 37001, ¿verdad? Que es una norma de sistema de gestión, ¿verdad? Sobre antisoborno exclusivamente. Tal vez la norma, pues sí es muy específica, digamos, no, recordemos que también tenemos otra norma específica sobre compliance, tal vez esta de antisoborno es como muy específica a ese tema, ¿verdad? Pero es otra de las herramientas para ir consolidando, ¿verdad? Esta gran sombrilla de la que nos estabas hablando.
Recordarles a todos que nos pueden hacer llegar sus consultas mediante el chat, porque es importante Me irlo... parece que teníamos Ajá, adelante. teníamos una mano levantada de Melissa. Melissa me pareció que era el nombre, pero me parece que ya la bajó. No sé si... Bueno, es que vi que pusieron que las consultas por medio del chat. Entonces, No, adelante, por favor, también vía micrófono. No, es que a veces ok, son un poco cohibidos, entonces no nos abren el micrófono. Entonces, pues dar las dos posibilidades. Pero adelante, Melissa. ok, muchas gracias. Sí, es que viendo todo el tema para el programa de compliance, mi consulta sería, ¿cómo serían los primeros pasos como para poder establecer un programa de compliance en una empresa? Porque vi, bueno, trae muchos beneficios y demás, pero hay como muchos documentos, normativa y demás asociada con el tema, como para no ahogarse entre tanto documento, que si bien es bueno que haya tanto material, a veces uno puede llegar a confundirse si no tiene la experiencia. Entonces sería como, ¿cuáles serían esos primeros pasos? ¿Cómo lograr a iniciar un programa de compliance, de gobierno corporativo en una empresa? Sería mi consulta. Me encanta su pregunta, me parece una de las mejores, ¿verdad? Cosas que podemos ver, porque justamente eso es lo que queremos acá, ¿verdad? Que se note esa importancia que tienen los programas. Ahorita más adelante vamos a ver el modelo que establece, el modelo facultativo que establece la ley, la 9699, que eso es un primer paso, ¿verdad? Y de ahí podemos tomar como de referencia, y ahí vamos a ver, y lo vemos más adelante, pero tal vez también dentro de las cosas importantes es, en primer lugar, esto no funciona si desde la gerencia, desde los representantes legales no están comprometidos. Para mí eso es fundamental, ¿verdad? En esto hay que creerlo y tienen que estar involucrados pues desde las jefaturas y de aquí hacia abajo, ¿verdad? En la organización. Debe haber un código de ética que regule de manera, digamos, general, por lo menos estos temas, y me voy a devolver, ¿verdad? Los que vimos, al menos que regule estos temas, ¿verdad? Entonces, que haya un código de ética o una política que establezca, bueno, en esta organización hay tolerancia cero para los temas de soborno y corrupción, entendidos ampliamente, por poner un ejemplo, ¿verdad? Que regule temas de regalos y hospitalidades, derecho de competencia. O sea, esta lámina que está aquí es lo mínimo, digamos, que yo siento que debería tener, y yo le agregaría además los temas laborales y ambientales, que normal, y con los temas laborales también obviamente incluir los temas de salud y seguridad ocupacional. ¿Por qué? Porque son estos temas candentes, ¿verdad? Que podrían eventualmente devenir en un incumplimiento y que podrían tener implicaciones grandes para una empresa. Entonces, creo que por ahí se empieza, ¿verdad? Como por un código de ética o una política de ética o una política de compliance, como quieran llamarle, que al menos tenga estos temas. Vamos a ver que el modelo que establece la ley costarricense va como hacia ese tema, y ese compromiso con la gerencia. Este código debería de aplicarle y debe de aplicarle a toda la organización, independientemente del nivel en el que esté, y además debería venir acompañado de cuáles son las sanciones que la empresa o las acciones que tomaría la empresa en caso de que haya un incumplimiento, ¿verdad? Entonces, pues habrán cosas que tal vez no necesariamente generen un despido, pero habrán otras que sí. Entonces, por lo menos debería tener regulado eso, y como les digo, el modelo facultativo da como una buena pauta y un buen inicio que ahora vamos a ver, ¿verdad? Como para que no estén tan perdidos, porque sí es mucha la regulación en esta materia.
Excelente, muchísimas gracias, Pau. Bien, no sé si alguien más quisiera abrir su micrófono o hacernos alguna consulta mediante el chat. Yo aquí fui tomando nota justamente de esos primeros pasos porque me parece que ya yo lo tenía aquí también anotado, cómo entonces al fin del día implementar ese programa. A lo que estás mencionando, yo también adicionaría el tema de tener mecanismos internos, ¿verdad? Para la tramitación de eventuales denuncias internas, Claro. que cuando identificamos esas situaciones, ¿verdad? Podamos acceder a esos mecanismos de una forma sencilla, práctica, Ujú, confidencial, ¿verdad? Que son ujú. también principios que justamente vienen a colaborar. Dicho sea de paso, ahora que estabas mencionando sobre el tema de código de ética, cuando estamos haciendo evaluaciones de la temática de responsabilidad social, es uno de los temas que abordamos Ujú, con fuerza, ¿verdad? Porque como hablábamos, hay una serie de temáticas que están asociadas, que van desde los derechos humanos, ¿verdad? Los temas de discriminación, los temas, ujú. digamos, de ciertas gestiones, ¿verdad? Que en el fondo deberíamos de estar haciendo, que se van a ligar a ese código de ética. Y yo siempre les menciono, digamos, a los clientes que a veces no se trata solamente de hacer declaraciones, ¿verdad? De yo me comprometo, yo tengo una política de contra la discriminación, contra la, o estoy a favor de la transparencia, o, ¿verdad? No solamente es un tema de que yo haga estas declaraciones, sino en la práctica, en la realidad, cómo voy dando satisfacción Ujú. a los diversos requisitos, ¿verdad?, que están planteados dentro de la normativa nacional, varios de los que vos nos estabas mencionando. ¿Cómo doy cumplimiento a un código penal, ¿verdad?, que lo que estipula son delitos, ¿verdad? Bueno, mediante la capacitación, ¿verdad?, mediante el reforzamiento Ujú. de conductas en nuestro personal que Exacto. eventualmente pueden llegar a ser este, procesadas. Entonces, bueno, creo que por ahí vamos a ver si teníamos alguna duda. Creo que no. Entonces, Pau, si crees, podemos continuar. ¿Ok? Entonces, y también, Pau, nada más ve, aquí en esta lámina que estamos viendo, vean que los riesgos y oportunidades están en identificarlos, prevenirlos, gestionarlos, y gestionarlos vienen en eso que estabas comentando, ¿verdad? Y dar, pues, dar una respuesta. Ok, entonces esto, aquí cerramos el bloque, digamos, como de compliance, y muy ligado a esto pasamos entonces a cuáles son las responsabilidades que tienen los representantes. Como les estaba comentando ahora, pues los representantes, y lo dejé en representantes y no representantes legales porque el representante en sentido amplio es eso, representa, actúa en nombre de. Pero también hay, cada uno de los niveles de una organización, pues eventualmente tiene obligaciones, tiene derechos, deberes y obligaciones dentro de esa organización. Entonces tenemos accionistas o dueños o cotistas, ¿verdad? Entonces los accionistas en este caso son los dueños del capital social de una empresa, de una sociedad anónima, ¿verdad? Y reciben las ganancias. Van a responder de acuerdo a cómo esté establecido según el tipo de persona jurídica, pero tienen responsabilidad porque al final ellos son los dueños o son los fundadores o son los asociados, o sea, son los que conforman esa organización. Tenemos a los representantes legales, que estos, no, aquí no hay quite, ¿verdad? Aquí no hay cómo decir que no, porque además son personas que públicamente, por medio de lo establecido en el registro de personas jurídicas, se establecen como aquellos que ostentan la representación judicial y extrajudicial de una organización. Eh, a veces son accionistas, a veces no, ¿verdad? A veces pueden ser otras personas y también pueden participar en los consejos de administración o de juntas directivas. Esto es importante porque recordemos que, de acuerdo a la ley costarricense, los que participan y son representantes o miembros de los consejos de administración, de las juntas directivas, son quienes actúan por la empresa. O sea, estos son la administración per se de una empresa, independientemente de que después tengamos pues otros niveles de administración, pero ellos son los que van a actuar y los que van a emitir las directrices con las cuales esta organización va a funcionar. Entonces tienen pues, toda la responsabilidad y son quienes giran las órdenes en la mayoría de los casos. Ahora, también tenemos gerentes y administradores, que son como un siguiente nivel dentro de la organización
y estos actúan a nombre de la empresa y deciden por esta. Tal vez muchas veces, ¿verdad? También tienen algún tipo de poder también, y en empresas pequeñas, digamos en pymes, en empresas familiares pequeñas, estas tres figuras de accionistas, representantes legales, gerentes y administradores muchas veces se confunden, es decir, es la misma persona o son las mismas personas, ¿verdad? Pero hay otras veces en las que no, y normalmente el fenómeno es que cuando una empresa familiar empieza a crecer o una pyme empieza a crecer, eh, o, por ejemplo, en las empresas familiares empiezan a pasar de generaciones, muchas veces los gerentes y administradores no son los mismos que los miembros de las juntas directivas y los accionistas. De hecho, dentro de las políticas de un buen gobierno corporativo, se aconseja que los consejos de administración, que en las juntas directivas haya al menos 1 o 2 miembros independientes, justamente para que de alguna manera no tengan como ese conflicto de interés, ¿verdad? Y puedan ver las cosas como con ojos frescos y de alguna manera fiscalicen que realmente la empresa pues esté actuando bien y que las ganancias que hayan realmente sean ganancias y no sea dinero operativo de la empresa, por poner un ejemplo. Entonces, normalmente los gerentes y administradores además son los que lideran los equipos, son líderes dentro de la organización, tienen gente a cargo. Y esto es importante porque eventualmente ellos podrían responder aún sin sin ostentar un poder, sin tener un poder, digamos, sin ser apoderado generalísimo, sin límite de suma o un apoderado general, ¿verdad? Ellos podrían responder de los hechos de la empresa porque se entiende que actúan y deciden a nombre de esta, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y por ejemplo, lo vemos en materia laboral, en donde a veces pues se dejan pasar ciertos incumplimientos laborales y los gerentes y administradores son los llamados a declarar e incluso podrían eventualmente ser responsables solidarios por temas laborales, ¿verdad? Entonces esto es algo importante a tomar en cuenta. Y por último, dentro de esta cadena de la empresa, de organización, tenemos a los empleados, digamos que no son gerentes y administradores, que actúan a nombre de la empresa, evidentemente mientras están en sus puestos, con un nivel más limitado de decisión, pero que son personas que podrían exponer sin querer o sin saber a la empresa riesgos. Entonces tenemos vendedores, tenemos compradores, ¿verdad? Gente de los departamentos de proveeduría, personal que anda en campo y que eventualmente podrían incurrir en acciones que pueden tener responsabilidad o que podrían devengar en una responsabilidad para la empresa y además para estos gerentes, representantes y accionistas. ¿Por qué? Porque los representantes van a responder generalmente ante incumplimientos de la empresa, incumplimientos de grupo de interés, llámese accionistas, llámese proveedores, incluso dependiendo del tipo de relación. Por ejemplo, cuando estamos asociados en un consorcio, por poner un ejemplo, en una licitación con una empresa y esta otra empresa comete algún delito, entonces podría eventualmente pensarse que es una actuación conjunta del consorcio y por lo tanto de los representantes, ¿verdad? Incumplimientos propios, evidentemente, ¿verdad? Y también un incumplimiento del deber de supervisión, vigilancia y control de los empleados de la empresa. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se ha visto? Que muchas veces en materia de incumplimiento, especialmente en temas de soborno y corrupción y en materia de competencia, cuando una empresa, vamos a ver cómo lo digo, cuando una empresa tiene como esta continuación de hechos que los llevan a cometer un delito y es una acción continuada, ¿verdad? Es algo que es como el modus vivendi, ¿verdad? El modo de vida o el modo de operar de esta organización. Muchas veces lo que se ve es que los representantes o sabían y lo avalaban o simplemente omitían su deber de supervisión porque al final les generaba un buen resultado. Entonces, de repente, por poner un ejemplo, había hay un gerente de proveeduría o, ¿verdad?, el encargado de proveeduría que sabe que
su comprador, su persona a cargo, se pone de acuerdo o le pasa dinero o de alguna manera a un funcionario público y se hace de la vista gorda porque, bueno, al final nos va a ayudar a ganar una licitación, ¿verdad? Entonces, ahí también puede haber responsabilidad de estos representantes, sobre todo en aquellas empresas que no tienen un programa de compliance, ¿verdad? Porque no hay no hay un programa estructurado que le diga a los empleados cómo actuar y cómo no. Y como decía Paola, un programa de compliance que además pues, esté funcionando en la práctica, o sea, no solo el papel ahí donde yo digo sanciono y realmente no lo hago. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta porque quienes estén acá y estén en alguno de estos niveles de representación, y vuelvo al tema, aunque sea como gerentes o administradores, es decir, las jefaturas de las empresas, tienen que tener mucho cuidado y es muy importante este deber de supervisión, vigilancia y control de su personal a cargo. Entonces, ¿qué tipos de sanciones les aplican? Normalmente, todas. Es decir, hay desde sanciones disciplinarias dentro de la misma empresa, ¿verdad? Que pueden ir qué sé yo, llamadas de atención, ¿verdad? Y escalar hasta un despido. Hay multas que pueden ser cobradas por las autoridades estatales. Hay demandas civiles que les pueden imponer otras personas, demandas penales. Hay inhabilitaciones para ejercer ciertos cargos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de temas de soborno y corrupción en materia costarricense, en legislación costarricense, pues dependiendo del delito se puede dar una inhabilitación para ejercer ciertos cargos públicos. Y además, creo que es algo que se podría decir que es un intangible, aunque yo al final no estoy tan convencida de que uno no lo pueda cuantificar, que hay un daño reputacional. Y entonces resulta que hay un gerente, hay un representante que se ve envuelto en un escándalo de corrupción o de competencia, ¿verdad? Y entonces es despedido de la empresa y es muy difícil, ¿verdad? Limpiar la imagen. Yo creo que con la imagen es todo lo que uno tiene. Entonces, bueno, esa es cómo limpias esa imagen y cómo salís a buscar trabajo y cómo te presentas como profesional si efectivamente cometiste un delito. Y a ver, yo creo que ninguna persona tiene que ser revictimizada, o sea, o revictimizada no, digamos, si ya cometió un delito y hubo una sanción y pasó por un proceso, bueno, ya pasó, ¿verdad? Pero también vuelvo al tema del cyberbullying en esta era de la tecnología, en donde estas cosas pues tienen una cola, dejan una cola y que es importante tomar en cuenta, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Los incumplimientos de los responsables legales y el deber de vigilancia puede acarrear no solo sanciones en las que establezcan las leyes para la empresa, sino también responsabilidades personales. Es decir, si una empresa comete un delito, y ahora lo vamos a ver en el siguiente apartado, no solo la empresa, ¿verdad? Y está ligado, no solo la empresa va a tener una consecuencia, sino que personalmente quien haya estado involucrado en ese delito puede tener su repercusión. Entonces, esto sí es como básicamente para que hagamos conciencia en materia, por ejemplo, tributaria. Ahora con el registro de transparencia de beneficiarios finales, ¿por qué se está exigiendo que se revele, digamos, quiénes son estos accionistas y estos beneficiarios finales? Bueno, porque de alguna manera lo que estableció el gobierno de Costa Rica es que había dinero que no se estaba reportando porque se estaba diluyendo en las sociedades, y ahora ¿qué es lo que está pasando? Que bueno, hay un registro que hace las sociedades, ¿verdad? El RTBF, como se conoce, que es el registro de transparencia y beneficiarios finales. Además, las empresas hacen una declaración, las sociedades hacen una declaración de impuestos, ¿verdad? De renta, y las personas hacen otro. Entonces, ¿qué es lo que hace Hacienda? Pues liga todo. Y al final, pues podrían haber sanciones o podrían haber investigaciones tanto de mi empresa como mías personales por no tener, digamos, esa congruencia en estos tres
ámbitos, ¿verdad? Como para ponerles un ejemplo en materia tributaria. Bueno, hasta acá, este era como cortito, pero si tienen alguna pregunta en este tema, si no, seguimos con el siguiente. Gracias, Pau. Creo que no tenemos de momento consultas en el chat, entonces creo que podemos seguir. Tal vez ahí nada más refuerzo lo que estabas mencionando, de cómo al final el cumplimiento, ¿verdad? O este programa de compliance del que estamos hablando, que sería más integral, más transversal en todas las esferas y niveles de la organización, ¿verdad? Al final del día, mucho va a estar asociado también a cuidarle la espalda, ¿verdad? A quienes nos lideran, ¿verdad? Porque al final del día, las organizaciones no solamente tendrían este eventual daño reputacional, que ya es bien feo, ¿verdad? Pero además vamos a tener eventualmente temas concretos, sanciones concretas, ¿verdad? Contra personas concretas, ¿verdad? Que serían nuestros líderes dentro de la organización. Exacto. Creo que Y no de ahí la importancia de que los líderes estén involucrados y realmente convencidos de la importancia de un programa de compliance. Al final a ellos también les beneficia. Sí, excelente. Sí, yo acá lo anoté que ese es el primer punto, ¿verdad? Nadie puede Claro. comenzar a implementar todo esto, sí, desde el órgano de gobierno, ni desde la alta dirección, ¿verdad? Tenemos realmente un compromiso concreto, ¿verdad? Definido para abordar estas temáticas. Exacto. Ok, bueno. Continuamos entonces. Y entramos a materia bonita, que está así como de moda, porque es este mes, que es el registro de accionistas y beneficiarios finales, el RTBF, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Es un registro electrónico de accionistas y personas físicas beneficiarias finales. Así de simple. Vamos a ver, por definición, y esto fue toda una discusión cuando esto se implementó, ¿verdad? Discusión a nivel jurídico, básicamente, pero incluso también a nivel de algunas empresas en donde se decía, bueno, yo soy una sociedad anónima y por sociedad anónima se entiende que es la sociedad y que no importa quiénes son los socios, por decirlo en palabras comunes. Y ahora voy a tener un registro de accionistas en donde se va a hacer este disclosure, ¿verdad? Y se va a saber quiénes son los accionistas. Bueno, podemos entrar aquí en una discusión dogmática que si esto aplica o no, si estamos eliminando el espíritu de una sociedad anónima o no, pero lo cierto del caso es que vino para quedarse, porque de hecho esto se establece, ¿verdad? De las recomendaciones de la OCDE para la entrada de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, vino para quedarse. Y como dice ahí, ¿verdad? Y esto es tomado del Ministerio de Hacienda en materia de transparencia tributaria y financiera, ¿verdad? Esto se establece para cumplir estos estándares en aras de transparentar el beneficio final de los diversos vehículos jurídicos, es decir, organizaciones, permitiendo así tener una información actual, relevante y oportuna para la lucha contra la evasión, el fraude fiscal y la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Que era lo que les comentaba, o sea, lo que se dice es, pues estamos utilizando todas estas organizaciones para de alguna manera evadir impuestos e incluso para legitimación de capitales, ¿verdad? Entonces, vino para quedarse. Yo realmente veo difícil que se vaya a eliminar. Es nuevamente, o sea, es una recomendación que se dio para ingresar a la OCDE y lejos de que se vaya a terminar, podría ser que eventualmente vaya a cambiar o a mutar a algo adicional, pero realmente es algo que vino para quedarse y que es importante que ya lo tengamos en nuestra organización dentro de un calendario, ¿verdad? Y estar pendiente de hacer ese checklist de cumplimientos que tenemos que hacer todos los años, porque es algo que vamos a tener que hacer todos los años, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿para qué lo hacemos? ¿O para qué sirve? Bueno, es registrar la información que permita identificar justamente los beneficiarios finales. Importante, beneficiarios finales porque a veces no necesariamente es el accionista. Resulta que el accionista además es un fideicomiso,
¿verdad? El accionista de una empresa, por ejemplo, es un fideicomiso. Bueno, entonces, ¿quiénes están dentro de ese fideicomiso? O el accionista de una empresa es otra sociedad. Bueno, ¿quiénes son? Entonces, si yo tengo una sociedad A, que no sé, el dueño del 50% de las acciones es la sociedad B, bueno, ¿quiénes son los dueños de esa sociedad B? Lo que queremos es llegar hasta el número, ¿verdad? Hasta las personas físicas que son a las que finalmente les entra el capital de esa operación. Es importante esto porque también se generó una discusión en cuanto al mercado de valores, que en Costa Rica la bolsa de valores, pues sí, realmente son como 5 empresas las que están ahorita cotizando, pero bueno, las empresas, por ejemplo, que cotizan en la bolsa de valores, ellos tienen un registro distinto porque en principio ellos no, al estar en la bolsa, al cotizarse en bolsa, los accionistas en principio van cambiando, entonces ellos tienen un tratamiento distinto, igual tienen que hacer la declaración, pero deben de marcar básicamente con un check el que existe, el que están involucrados en la Bolsa Nacional de Valores, y por tanto lo que hace Hacienda es hacer un control cruzado con la SUGEVAL, que es la Superintendencia General de Valores, y con la Bolsa Nacional de Valores para ver quiénes son los beneficiarios finales. Es decir, siempre se va a saber, nada más que tienen, digamos, como un checkcito adicional que no tienen el resto de las empresas. ¿A quiénes les aplica? A casi todo mundo, ¿verdad? Por no decir a todo mundo, sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, en nombre colectivo, en comandita, sociedades extranjeras, pero que tengan una cédula jurídica nacional, que esto es una posibilidad que da el Código de Comercio, de que una sociedad en el extranjero pueda inscribirse con una cédula jurídica nacional. Empresas individuales de responsabilidad limitada, sociedades civiles, sociedades profesionales y los fideicomisos, ¿verdad? Entonces, en general tenemos todas estas empresas o organizaciones y que son las que normalmente ejercen comercio en Costa Rica. La mayoría de las empresas en nuestro país son sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada o sociedades extranjeras con cédula jurídica nacional, ¿verdad? Es de la mayoría de lo que tenemos. Entonces lo que se hizo fue abarcar todas aquellas organizaciones que de alguna manera ejercen comercio, van a recibir utilidades, por llamarlo, ¿verdad? Tienen utilidad y esta utilidad le va a llegar a un beneficiario final. Y lo que Hacienda quiere ver y el gobierno quiere ver es si efectivamente ese beneficiario final está tributando por este ingreso que se está reportando acá. Entonces, ¿quiénes la tienen que hacer? ¿Verdad? ¿Quiénes tienen que hacer la declaración? Bueno, la puede hacer el representante legal o el representante legal con representación extrajudicial, es decir, el presidente de una junta directiva. Es importante que para hacer este trámite se tiene que tener firma digital, iba a decir cédula digital, firma digital. Y bueno, uno tiene que tener la firma, inscribirse, entrar en el Banco Central de Costa Rica, que es el encargado de donde está la plataforma, y pues hacer esta declaración. Entonces, si no es el representante legal con esta representación extrajudicial, la puede hacer un apoderado único, es decir, una única persona, qué sé yo, dentro de la organización, al cual debe ir donde un notario a que se le haga un poder especial para este acto, y entonces ya con ese poder va y solicita su firma digital y que se le habilite con este tema, y entonces ya podría hacer la declaración. Lo podría hacer el fiduciario si es un fideicomiso, ¿verdad? Igualmente. O la ley le dio la posibilidad a los notarios públicos de realizar estos temas, esta declaración. ¿Por qué? Porque vamos a ver que dentro de me adelanto un momento aquí, dentro de los plazos, uno de los momentos en los que se debe hacer esta declaración es cuando se hacen modificaciones de algunos de los propietarios, es decir, cuando cambian los accionistas, por poner un ejemplo. Cuando esos cambios sean mayores o iguales al 15%.
e igualmente cuando se constituyen. Entonces, la posibilidad que se le da a los notarios es porque a veces para las personas, para las asociaciones, para los beneficiarios finales de estas organizaciones, es más sencillo que sea el notario el que haga todos estos cambios que estarse metiendo ellos, ¿verdad? Ya sea todos los años o cuando hay estos cambios, hacer esa declaración. Y ya que voy a tener que ir donde un notario a que, por ejemplo, me dé un poder o a que hacer la modificación e inscribirla en el registro, bueno, que además dentro del trámite me haga, digamos, todo el paquete completo y ya yo quedo tranquilo de que eso se hizo. Entonces, además de estos dos temas, ¿verdad? 20 días después de inscritas, cuando es por primera vez, digamos, cuando están naciendo a la vida jurídica las empresas, cuando se están creando, o de la modificación de los propietarios, también hay que hacerlas anualmente. La ley estableció que se tiene que hacer todos los años en el mes de septiembre. Sin embargo, ya este es el segundo año que no se hace en el mes de septiembre. Y para la declaración del año 2020, lo que se estableció es que hay plazo hasta el 30 de abril de este año. Es decir, tenemos todavía una semana más o menos para hacer esta declaración. Entonces, si no lo han hecho, es importante que, pues que se haga, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Bueno, y tal vez antes de pasar a la otra lámina, la ley también da posibilidad de generar correcciones 30 días después de que yo presenté mi declaración, pero por única vez. Es decir, si yo por un error hice la declaración ahora el 30 de abril y olvidé que había algún cambio, que yo había cambiado, qué sé yo, que había un accionista adicional o que tenía que sacar a alguno de los propietarios, la ley me da la posibilidad de hacer un cambio con un límite máximo de 30 días después, pero es una única vez. Entonces, también para que se tome en cuenta, porque no es algo que podemos tomar a la ligera. Para hacer la declaración se necesitan básicamente los datos de las personas que son propietarios o beneficiarios finales. Si son empresas, si son otras organizaciones, ya sea una sociedad anónima, una sociedad en responsabilidad limitada o un fideicomiso, tenemos que tener los datos adicionales de eso, es decir, nuevamente hasta llegar a persona física y tener datos de nombre completo, cédula, número de cédula, dirección y tenemos que tener correo electrónico, además de cuánto es la porción de capital o de participación que se tiene en esa organización. Y esto por la cantidad de beneficiarios finales que sean. ¿Qué sanciones establece la ley? Bueno, establece una multa del 2% de los ingresos brutos de la persona jurídica o de, ¿verdad? En el periodo de impuesto, es decir, qué sé yo, en el 2020, en que se produjo la infracción. Hay un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base. No tengo el dato cuánto es el salario base, pero ya lo voy a buscar como para que se hagan una idea. Pero vean que realmente es una multa bastante grande. Pau, si me puedes buscar para no parar yo, por favor, en cuánto está el salario base como para tener una idea, que no lo tengo aquí a mano. Perfecto. Gracias. Adicionalmente, el Registro Nacional no va a poder emitir o no se van a poder emitir certificaciones o inscripción de ningún documento de aquellos que no hayan hecho el suministro de información. Entonces aquí estaríamos ante una traba en caso de, por ejemplo, tener que sacar una personería para ir al banco a retirar algún fondo. Si queremos participar en una licitación pública, por ejemplo, donde se necesitan ciertas certificaciones de capital accionario o de personerías jurídicas, o si queremos hacer cualquier movimiento a nivel de registro, pues no lo podríamos hacer y tendríamos que hacer primero una declaración extraordinaria y luego, ¿verdad? Para ponernos al día con la implicación de una multa pecuniaria. Entonces, ya empezamos, ¿verdad? A tener costos importantes. Y finalmente, los notarios públicos, o sea, adicionalmente, deberán de consignar en cualquier documento que emitan que esta organización es incumplidor de la ley ¿verdad? De esta ley. Entonces,
Imagínense lo que es, se me pasó el plazo por cualquier razón que sea. Entonces, estoy expuesto a que se me haga una multa. Además, el registro no me va a hacer ninguna certificación y cualquier movimiento que yo quiera hacer, cualquiera que implique un notario público, en esa escritura o en esa certificación que el notario va a emitir, tiene que decir que la empresa no está al día con esto. Entonces, imagínense presentar ante una institución pública una certificación en donde el notario consigne esto, ¿verdad? O ir al banco, bueno, está bien, bueno, el registro no me saca una personería, entonces voy donde el notario que me dé la personería para poder ir al banco a sacar la plata. Pero además el notario donde hace la personería o donde hace la certificación tiene que incluir eso. Entonces, como ustedes ven, las sanciones están hechas para que efectivamente esto se cumpla y para que esté la obligación, se dé esta obligación de cumplir sí o sí. Bueno, ya vimos los plazos. Importante es que aplica también para las sociedades inactivas, ¿verdad? Entonces, esto no importa si es una sociedad operativa, en el entendido de una sociedad operativa, una empresa que efectivamente esté comercializando en el mercado, sino que también aplica para empresas que a veces tenemos y lo que tenemos es, qué sé yo, la casa, un lote, un carro, ¿verdad? Muchas veces tenemos, o los ticos teníamos esa costumbre de tener sociedades anónimas en donde metíamos algunos bienes. Entonces, bueno, este registro también va a aplicar para esto. Y recordemos además que también está el impuesto a las personas jurídicas, que también lo tienen que pagar las sociedades inactivas, que si bien es cierto, es un monto menor, pues ahí hay un costo adicional. Entonces, también estos dos temas además vienen a quitar el incentivo, pero ya no puedo decirlo, a quitarle el incentivo a que existan sociedades o organizaciones de este tipo, personas jurídicas, que no vayan a comercializar y que no vayan a hacer, ¿verdad? Que no vayan a entrar en el comercio, que realmente es la idea y el origen de una persona jurídica, ¿verdad? El origen de una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada es para que comercialice y por eso están reguladas en el Código de Comercio y así es a nivel mundial. Lo que pasa es que, bueno, en la vida normal se han prestado para muchas cosas, no necesariamente para delitos, pero sí para tenerlas para otros fines, como estos que decía, ¿verdad? Entonces yo tengo el carro ahí o tengo la casa porque entonces no quiero que aparezca nada a mi nombre, pero bueno, ahora de alguna manera van a aparecer las cosas a nombre de uno y sí se va a saber quién es finalmente la persona detrás de esa sociedad o las personas. Hasta aquí sería este tema. Yo no sé si tienen consultas o comentarios al respecto. Pau, me parece que no tenemos consultas, tal vez nada más pues reforzar lo que estás diciendo, o sea, al término de abril debemos de haber presentado nuestro registro de accionistas, ¿verdad? La multa sí es considerable, el mínimo son 3 salarios base, como estábamos hablando, que se calculan en 462,000 colones aproximadamente, o sea, estamos hablando de cerca de 1,300,000 colones y tanto, ¿verdad? Entonces, si bien tal vez no es la multa, digamos que nos va a empobrecer las finanzas de la empresa, ¿verdad? Pues al fin del día, sí puede ser, digamos, Suma. una suma exactamente, principalmente para pymes y en una condición donde en medio de pandemia, pues cada 5 cuenta. Entonces, pues importante mencionar eso. Importante también, y hago tal vez el anuncio, aprovecho que si alguno de ustedes tiene en estos momentos problemas para poder completar el registro de accionistas, de beneficiarios, pues con todo gusto nos pueden contactar. Es uno de los servicios nuevos que estaríamos implementando junto con esta alianza con Pau. Entonces, darles, ¿verdad? Como
la posibilidad de que cuenten con ese apoyo. El registro tiene sus complicaciones. Nosotros cuando lo llenamos en Nairi la primera vez, bueno, con Nati, que es la persona que nos ayuda en la oficina a completar este registro, bueno, lo llenamos como 3 o 4 o 5 veces y no lo lográbamos, después lo teníamos que volver a cambiar y bueno, es complejo. Entonces, si alguno requiere apoyo en esa temática, pues con todo gusto nos pueden contactar para cotizarles el servicio. Y bueno, no sé si tenías algo más, Pau. Hay una mano levantada de Melissa. Ah, sí, adelante, Melissa. Yo pierdas que no veo a Melissa, qué raro. Adelante. Gracias. Dos consultas pequeñitas. Primero, si estos requisitos que se están pidiendo ahora a las empresas, si es algo nuevo que entró ahora con la entrada de Costa Rica a la OCDE, y dónde se podrían encontrar como la lista de estos requisitos y estos formularios o registros que mencionan. Sí son, digamos, esto que estamos viendo, entró, bueno, el RTBF, que es el registro que estamos conversando recién, empezó en el 2019. Y todo lo que conversamos del programa de compliance es del año 2020. Del año pasado salió el reglamento. No hay un listado, o sea, no te puedo decir, mira, métete a la página tal y puedes ver, ¿verdad? El listado. Creo que aquí en esto, en Nairi les podemos ayudar porque podemos hacer como todo este listado de cumplimientos que ustedes tienen que hacer y que pueden calendarizar, ¿verdad? Pero la mayoría de estos requerimientos nuevos obedecen a la entrada de Costa Rica a la OCDE. Entonces, son cosas que como en mayo nos dijeron que sí, ¿verdad? En mayo del año 2020 nos dijeron que sí, y tenemos, yo como les comentaba al principio, son 5 años en que ha habido una producción de cambios en legislación y de requerimientos adicionales, y que la verdad es que yo diría que no van a, o sea, que no van a parar, porque la entrada de Costa Rica se dio y aún quedan requisitos en algunas otras cosas, requerimientos, y que yo creo que lo que les decía, o sea, son cosas que vinieron para quedarse y que más bien podríamos esperar que hayan, ¿verdad? Algunas otras cosas que cambiar, pero lamentablemente no te puedo decir que haya así como un checklist en algún lado así fácilmente de encontrar, pues no. Y creo que más bien aquí en Nairi les podríamos ayudar a identificar cuáles son esos cumplimientos que tienen que hacer, ¿verdad? Desde, qué sé yo, desde las declaraciones de renta, declaraciones de venta, ¿verdad? Por lo menos para que ustedes tengan el listado de cosas y bueno, eventualmente en cuáles nosotros podríamos asesorarles y ayudarles ¿verdad? En este servicio que damos. Excelente, bien. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Ok, bueno, Pau, yo creo que... Creo que hay algo en déjame ver, perdón, hay algo en el chat. No, ya, estamos, sí. Sí, bueno, Pau, no sé si tenés algo más que querías compartir con nosotros. Sí, ya para ir cerrando, porque estos temas ya veo que estamos casi sobre la hora. Y para ir cerrando, tenemos entonces el modelo de prevención de delitos que les comentaba. Es un modelo facultativo de compliance, básicamente es un modelo de compliance para organizar y prevenir los delitos, además de gestionarlos y controlarlos, ¿verdad? Es un modelo establecido en la ley 9699, que es esta ley de responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Qué es lo más importante de este modelo? Que a pesar de ser facultativo, podrá ser utilizado por los jueces como un criterio para bajar las penas. Y esas penas pueden bajar hasta en un 40%. Entonces, a lo que voy con esto es facultativo, pero además de todos los beneficios que vimos, estamos encontrando uno adicional en Costa Rica, y es que en caso de que por alguna razón mi empresa se ve involucrada en estos delitos específicos que vamos a repasar muy rápido ahora, pues vamos a tener un beneficio ahí de que va a haber un 40% de la pena de la multa que me pueden bajar. Entonces yo creo que ya solo esto es un incentivo bastante importante.
Y otra cosa que es importante es que la ley y el reglamento hacen una diferenciación entre el modelo que puede ser utilizada por empresas más grandes y por empresas, digamos, pymes. Con pymes no quiero decir las que tengan certificación pymes, sino lo que se conoce como una pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque se sabe que en una empresa más grande pues hay más personas, hay un nivel de organización distinto donde se pueden tener más colaboradores y más personas involucradas, mientras que en una pyme muchas veces son empresas de 5 personas o de 10 personas o de 15. Entonces tampoco hay tal vez esa necesidad de hacer algo más exhaustivo o de involucrar muchísima gente, pero sí, sí podemos tener igual un modelo de compliance. Entonces, como le decíamos a Melissa ahora, bueno, antes de pasar a eso, yo no soy penalista y eso yo sí quiero aclararlo. Vamos a ver, yo no soy penalista. Me gusta mucho, de hecho, mi tesis de licenciatura siempre vacilo porque mi tesis de licenciatura fue en penal y de hecho fue en responsabilidad penal de las personas jurídicas hace mucho tiempo atrás. Pero yo trabajo en el cumplimiento, ¿verdad? Como les decía al inicio, yo creo mucho, no que no crean la parte de defensa, porque evidentemente es importantísima, pero yo creo mucho que en las cosas que podemos hacer para prevenir llegar a estar en un proceso judicial, ¿verdad? Pero aún así les traigo cuáles son esos delitos en esta ley nueva que pueden ser cometidos por personas jurídicas. Y entonces tenemos soborno transnacional, delitos internacionales, ¿verdad? En manera amplia, y todas estas están además ligadas a lo que hizo esta ley fue una reforma al Código Penal y a la ley de enriquecimiento ilícito. Tenemos el cohecho propio y el impropio. El cohecho propio es el delito que comete el funcionario público y el cohecho impropio es aquel en el que el funcionario público omite, digamos, o no hace una acción que le corresponde, ¿verdad? La corrupción agravada, las dádivas por un acto cumplido, es decir, cuando un funcionario por qué sé yo, emitir un permiso tal, recibe una dádiva, es decir, recibe una suma de dinero, falsificación de registros contables y aceptación, legalización o encubrimiento de bienes o legitimación de activos o de capitales. Estos dos últimos, la falsificación de registros contables y aceptación o legalización, encubrimiento de bienes o legitimación de activos, están relacionados con la lucha contra el narcotráfico. Entonces, estos son los delitos por los cuales una empresa, ya no una persona, sino una empresa puede ser sancionada. Una persona jurídica puede ser sancionada. Esto no existía y esto es un cambio de paradigma que tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Es un cambio importante porque esto además es una tendencia internacional en donde en lo que se conoce como el derecho común, digamos, el derecho latino, el derecho que aplicamos en Costa Rica, había una máxima que decía que las sociedades o las empresas no podían cometer delitos, ¿verdad? Porque cuando uno piensa en derecho penal, piensa en la persona que va a la cárcel. Resulta que a medida que ha venido evolucionando las sociedades y mucho del derecho anglosajón, del derecho estadounidense, se ha venido viendo que las empresas pueden cometer delitos y que muchas veces no son las personas dentro de la organización, sino que es toda la estructura organizacional de una empresa está hecha para cometer delitos o se utiliza la estructura para cometer delitos. Y normalmente son estos delitos los que se están cometiendo en las empresas. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que entonces teníamos un delito de soborno, por ejemplo, ¿verdad? O un cohecho impropio, una corrupción agravada que involucra al gobierno en licitaciones, o bueno, y los casos que hemos tenido en Costa Rica sonados y que ustedes se podrán recordar. Y entonces, ¿qué es lo que normalmente pasaba y por qué es este cambio que se da no solo en Costa Rica, sino a nivel internacional y es esta ola que viene? Es que las empresas, ¿qué era lo que hacían? Bueno, despedían al funcionario. El funcionario era el que, qué sé yo, un gerente, por poner un ejemplo, el gerente de la empresa se encontraba lo encontraban culpable de corrupción agravada. Ok, entonces, muchas veces era algo que se conocía en las empresas e incluso era algo que se discutía en los consejos de administración o juntas directivas. Entonces, las empresas tenían estos seguros grandes para proteger a sus representantes
les decían, tranquilo, vamos a ponerte a los mejores abogados penalistas, vas a ir a la cárcel un par de años o te vamos a buscar una pena distinta, alterna a la prisión, y nosotros pagamos la multa. Y ya está. No pasa nada, ¿verdad? Y vos volvés y cuando salís no te vamos tal vez a contratar en nuestra empresa, pero te vamos a contratar en una subsidiaria. Y esto es lo que se conoce como una organización o una empresa que tiene su estructura ya montada, no, tal vez no para cometer delitos, pero es como, pero sí, realmente sí es para cometer delitos, además de las empresas, ¿verdad? Sin tomar en cuenta las empresas que están ya hechas y que desde el origen están hechas para delitos de narcotráfico o de lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, yo creo que a Costa Rica esta tendencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas iba a llegar en algún momento y que lo que hizo el proceso de entrada a la OCDE fue acelerarlo. Y lo cierto del caso es que hoy lo tenemos. Entonces, bueno, estos son los delitos. Las sanciones, para que ustedes las vayan viendo en materia de empresas, tenemos medidas cautelares, ¿verdad? Como una inmovilización de la empresa, es decir, no puedo hacer nada con esa, una prohibición de disolución y tener que pasar por un proceso de visto bueno judicial para fusión, adquisición, venta y demás. Además, podemos tener penas ya de 200 salarios base o un 10% del valor de la licitación, decomiso de bienes, inhabilitación hasta por 10 años para contratar por el Estado, pérdida de ayudas, exenciones fiscales y demás, cancelación total o parcial de los permisos de funcionamiento, con lo cual casi que se muere la persona jurídica, y la disolución, es decir, si, dependiendo de lo que sea, pues nos pueden disolver la compañía. Y finalmente hay una pena accesoria que es de publicar en el diario, en la Gaceta o en un diario de circulación nacional que esta empresa cometió un delito. Es decir, hay un daño reputacional importante, que además de toda la cobertura de medios que se va a dar, podría darse esa pena accesoria. Y algo que les quería recordar antes de pasar muy rápido, porque sé que estamos sobre la hora, es que independientemente de las penas aquí establecidas, las personas físicas, es decir, los representantes, y recordémonos lo que hablamos al principio de la responsabilidad que tienen los representantes en los distintos niveles, podrían ser castigadas por estos mismos delitos o por otros, ¿verdad?, que se hayan cometido. Y este es el modelo. Entonces, este era el modelo que les quería comentar. Lo que establece la ley y el reglamento es que para grandes empresas debe existir un encargado del modelo, es decir, lo que se conoce como un compliance officer o un oficial de cumplimiento, que tiene que ser una persona con autonomía del órgano director y de la gerencia, y que es el que se va a encargar de establecer este modelo y de monitorearlo. Y entonces, ¿qué es lo que debe tener? Bueno, identificación de las actividades y riesgos de la empresa. Debe tener un código de ética que debe ser aplicado para empleados, proveedores, accionistas y en general todas las partes de relación, y códigos de gobierno corporativo. Procedimientos contables de auditoría, procedimientos contables y de auditoría, procedimientos para concursos públicos. Debe existir una capacitación periódica en todos estos temas que conversamos, ¿verdad? De compliance, recordémonos las láminas del inicio de qué era compliance, qué tenía que tener. Análisis y verificación de riesgos, y igual esto es un tema, el análisis y la verificación de riesgos es un tema continuo, o sea, esto no es algo que podemos hacer una única vez. Tiene que existir un sistema disciplinario y además deben existir auditorías externas cuando sean requeridas. Si ustedes ven el de pymes, es básicamente lo mismo, solo que no establece el modelo encargado, el encargado del modelo, pues tiene algunas cosas que no son necesarias. Digamos, si ustedes ven, lo que tiene es la identificación de riesgos y actividades, eso no te lo puedes quitar, así como los códigos de ética y gobierno corporativo, procedimientos para concursos, capacitación periódica, sistema disciplinario y la auditoría. Como comentábamos, esto es como la base de un sistema de compliance que empieza por el interés que tienen que tener los líderes y la alta gerencia, y de ahí una identificación de riesgos para poder saber en qué debemos de enfocarnos.
Esto es lo que yo les traía hoy. Les pido disculpas porque nos pasamos un poquito del tiempo, pero yo creo que es un tema que se presta para muchas cosas. Más bien dejo el micrófono abierto y tanto a Paola como para ver si hay alguna consulta o algún comentario. Pau, ha estado súper interesante, realmente es sumamente enriquecedor y sí, aprovechemos el espacio por si alguna persona quisiera hacer alguna consulta, por favor que pueda realizarla en estos momentos. Básicamente, tal vez como para concretar, ¿verdad? Entonces, en Nairi estamos con Paola abriendo un nuevo nicho de servicios asociados a todo este tema del compliance para que al fin del día ustedes tengan un aliado dentro de sus estrategias de negocio que no solamente se enfoca en los temas de los sistemas de gestión legales que hemos ya atendido, sino también en esta otra parte. Estamos hablando de este gran programa de compliance. Si ustedes gustan que les hagamos una propuesta para poder ir poco a poco desarrollando este programa, con todo gusto, temas de capacitación, asesoría en cada una de estas temáticas, la implementación de este modelo facultativo, cómo podemos hacerlo, qué buenas prácticas podemos ir incluyendo, cómo ir generando esos códigos de conductas, esas políticas, o si eventualmente tal vez su organización ya tiene todo esto montado y más bien lo que le interesa es como que alguien le valide, ¿verdad?, cómo lo estamos haciendo o desarrollando, pues también podemos apoyarlos en esa parte, así como en todo lo que es el registro de accionistas y beneficiarios, como estábamos hablando. Entonces, bueno, darles a conocer este nuevo capítulo en el que estaríamos arrancando en Nairi y pues agradecerles a todos el día de hoy la participación, la atención. Es un tema álgido y Pau nos ha ido hablando de lo más básico, lo más general de cada uno de estos grandes temas, ¿verdad? Entonces, también posterior al webinar, como siempre, les vamos a pasar una encuesta. Si ahí ustedes observan que hay ciertas temáticas que les gustaría desarrollar en futuros webinars, información específica, ¿verdad? También para que puedan utilizar esos mecanismos eh, de participación con nosotros, ¿verdad? Y podamos tenerlos por ahí. Bien, no sé si tenemos alguna consulta. Creo que por aquí tenemos un comentario de Melissa. Ahora sí lo vi, Melissa, muy bien. Muy buena, interesante la presentación. Muchísimas gracias. Espero con ansias el próximo webinar. Muchísimas gracias, Melissa, qué linda. Nosotros también. Bien, no sé si alguien más tiene algún comentario o consulta. Si no, pues creo que podemos ir despidiéndonos sin antes agradecerle montones a Paola por compartirnos su conocimiento, su experiencia, hablarnos de una manera tan sencilla y pues decirles a todos que más bien muchísimas gracias. Pau, un mensaje final. Muchísimas gracias, sí. Muchas gracias por la atención, por la participación. Yo creo que esto es un tema que se presta para hablar horas y tal vez se dieron cuenta que a mí me encanta, entonces yo me emociono, pero bueno, quedo a disposición de verdad, o quedamos aquí en Nairi a disposición para cualquier consulta que tengan. Por favor escríbanos y nosotros con muchísimo gusto les atendemos. Yo creo que es un tema que se presta para discusión y también para reflexión. Yo creo que la idea de este webinar era que se fueran con esta reflexión y de revisar también los procesos que tenemos a lo interno para evitar incumplimientos que después podrían salirnos muy caros. Excelente, Pau. Yo creo que sí. Recuerden que el material lo vamos a estar subiendo la grabación a nuestro canal de YouTube y les vamos a estar compartiendo el material a más tardar el día lunes. De verdad, muchísimas gracias a todos por su participación y por estar aquí conectados. Que pasen una muy bonita tarde y nos estamos viendo en un próximo webinar. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.